Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Seamos nuevamente bienvenidos a estas clases de este curso de primera cámara de la Gnosis que estamos impartiendo ya desde hace aproximadamente 2 semanas. Queremos darles este saludo cordial a nombre de la ciencia y la cultura gnóstica internacional, a nombre de Osvaldo Jimeno, su servidor, instructor de esta prestigiosa institución. Y vamos entonces a continuación a ir esbozando distintos aspectos trascendentales que tienen que ver con la psicología humana. Damos la bienvenida, acá vemos a las personas que se van incorporando a la transmisión. Vamos a ver un tema muy especial, acá mismo aparece un enunciado en el chat en vivo, que es ¿cuál es la causa del sufrimiento humano? ¿Ah? ¿Cuál es la causa del sufrimiento humano? Queremos decirles que hoy pues vamos a estudiar ese aspecto trascendental y que muy seguramente nos va a llevar a ir encontrando verdaderamente la causa del dolor humano, la causa de las enfermedades, la causa también de los dolores morales que aquejan a una persona en un momento dado, llámese estos depresión, llámese estos angustia, desesperación, y que generalmente cuando nosotros buscamos justamente respuestas a esas inquietudes del por qué sufrimos, pues no las encontramos. Pero estamos seguros que a través del conocimiento trascendental de la gnosis, a través de estas herramientas tan maravillosas que estamos recibiendo, entonces vamos a poder darle un mejor sentido a nuestra vida y vamos a encontrar respuestas justamente a esas grandes inquietudes que todos tenemos. En este momento damos un saludo a Vanessa Brito Valencia. Un saludo para ti, buenas tardes. A Jacqueline Piña, a Freddy Alexander Calderón, que son las personas que se están anexando, al igual que otras, a esta transmisión. Bueno, sin más preámbulo, queremos entonces compartir pantalla en estas diapositivas que tenemos preparadas para ustedes. Bueno, entonces vamos acá a compartir en pantalla gigante todo esto. Bueno, vamos a estudiar esta clase que se titula El yo psicológico. Es una clase, vuelvo y repito, muy importante porque vamos a hablar de la psicología humana. Uno quizás podría pensar que la psicología es algo estrictamente para las personas que, como comúnmente se dice, están dementes. Pero en realidad, la psicología es una palabra que se define como el estudio de la psiquis, el estudio de la psiquis, el estudio de la mente humana. Y como quiera de que cada persona tiene una mente, entonces cada persona también, pues, tiene su propia psicología. Por lo tanto, el yo psicológico que aparece acá en pantalla, en esta imagen, no es solamente un personaje psicológico, sino que son muchos dentro de uno. Necesitamos saber, tú que me escuchas, necesitamos saber, tú que estás viendo este video, que en tu interior, en nuestro interior como seres humanos, tenemos una multiplicidad de tipo psicológica que hace que cada uno de nosotros, lastimosamente, pues no podamos tener un único pensamiento, no podamos tener
una única decisión que nos hace ser personas en ocasiones pues bastante controversiales y llenos de contradicciones. Vamos a mirar acá a ver si se está presentando adecuadamente esta transmisión. Permítame. Correcto, sí se está viendo adecuadamente. A ver un momentito. Bien, entonces, continuando con el desarrollo del tema, entonces debemos decir que el yo psicológico, pues, nos hace personas demasiado débiles y demasiado indeseables, por qué no decirlo en ocasiones, ya que como vamos a ver es una naturaleza de tipo inferior dentro del ser humano. Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio, nos dice acá el maestro Samael Aun Weor, como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. También nos dice el maestro que dentro de cada persona viven muchas personas o muchos yoes. Esto lo puede verificar por sí mismo y en forma directa cualquier persona despierta o consciente. Venerable maestro Samael Aun Weor. Pero bueno, vamos a definir qué es el yo psicológico. ¿Ya? Definamos qué es el yo psicológico. El yo psicológico justamente viene a ser una naturaleza de tipo inferior dentro de cada ser humano. Podemos decir que, así como hemos estudiado en la clase del día lunes acerca de la esencia, que es una naturaleza de tipo superior dentro de nosotros, asimismo el yo psicológico es una naturaleza totalmente contraria, que es de tipo inferior dentro de cada uno de nosotros. Al yo psicológico se le han conocido con distintos nombres. Por ejemplo, en el budismo zen se le conoce con el nombre de agregados psicológicos. En algunas sociedades conocidas, sobre todo acá en Latinoamérica, se le ha denominado como los defectos de carácter. A nivel de las religiones egipcias, los demonios rojos de Set. A nivel del cristianismo, se ha conocido como los 7 pecados capitales. ¿Ya? ¿Cuáles son? Pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia. Son 7, pero en realidad que después de ellos o como desdoblamiento de ellos mismos se derivan miles de agregados psicológicos o yoes que se hallan en la psiquis del ser humano, en la mente, y que de momento a momento se están debatiendo la supremacía, tratando de expresarse a través de ese pobre hombre, como por ejemplo vemos acá en pantalla, al cual se debaten una cantidad de demonios, como se les conoce incluso bíblicamente, que son esos mismos agregados psicológicos. Saludamos igualmente a Freddy Alexander Calderón, a Deyuri Mora, Fernando Vargas, John Eduardo Espada y Carla Quizaguano, quienes están incorporando a esta transmisión. Un saludo fraternal para ustedes. Esto de los 7 pecados capitales lo vamos a estudiar en esta clase. Esta es la clase para estudiar detenidamente todo lo que hay en nuestra psiquis, en este aspecto psicológico. Vamos a empezar con los de mayor intensidad, los que tienen mayor conciencia atrapada, porque necesitamos saber que todos estos agregados psicológicos viven con una vida ajena, y me refiero a una vida espiritual ajena, que es nuestra vida psicológica o lo que se llama la esencia. Del 100% de la esencia, tenemos un 97% atrapado en el ego, en los distintos egos, y un 3%, como veíamos la clase pasada, libre del ego.
pero hay un 97% que está embotellado en el ego. El defecto que tiene el primer lugar en manifestación, por ser un pecado capital, por ser un pecado, como dicen en el cristianismo, que ha dado origen a los otros pecados o a las otras faltas del ser humano, es la lujuria. Nosotros no debemos seguir pensando en que ese fruto prohibido que comieron Adán y Eva, como se dice bíblicamente, fue una manzana. Nunca la Biblia habla de una manzana, si ustedes lo quieren saber. Y si somos juiciosos en la investigación, nunca vamos a encontrar que aquí se dice en la Biblia manzana, se dice fruto prohibido. Y lógicamente en medio de eso, o alrededor de ese aspecto, hay toda una serie de misterios, pero que en realidad no están hablando de un fruto físico, sino un fruto alegórico, que es el fruto que da el hombre. Y ese fruto que da el hombre es donde está su semilla. ¿Cuál es la semilla humana? Lo vamos a ir viendo a través del curso. Entonces, ese aspecto que tiene que ver con la sexualidad, entonces desbocado, se entiende como la lujuria. Y dentro de la lujuria, que es una cabeza de legión, esa cabeza tiene brazos, tiene piernas, pero quien comanda todo ese cuerpo de yoes y yoes y yoes de la lujuria es esa cabeza que se llama a sí mismo. Entonces, dentro de la lujuria encontramos, por ejemplo, el yo adulterio, que es ese tipo de yo de la infidelidad, de aquellas personas que son don Juanes, en el caso de los varones, de aquellas doñas Ineses que se dan a la tarea de ser infiel, de traicionar al ser amado, de clavar esa daga, ese puñal de la traición al ser amado, porque nadie que engaña a otro, sea hombre o mujer, ama a ese otro, no ama a ese ser querido, porque cuando uno ama a alguien, uno lo respeta, y uno lo menos que haría sería serle infiel, porque le ama y no le quiere dañar. Otro yo que tiene bastante manifestación hoy en día se llama el yo de los celos. E inclusive hay una gran confusión porque las personas en ocasiones piensan que desde que haya celos es que hay amor. Pero los celos son totalmente opuestos al amor. Quien piense así está totalmente equivocado. Porque los celos son un apego, un deseo desenfrenado. Y se mira a la otra persona como un objeto, entonces no se deja que le miren, que le hablen, absolutamente ningún tipo de contacto. Quisiera el yo de los celos que el ser amado tuviera con los demás. Eso se llama apego, eso no se llama amor, porque quien ama deja ser libre. Lógicamente, basada en una relación en el respeto que tiene que haber. Vuelvo y repito, si van habiendo preguntas, yo estoy muy pendiente acá del chat, también las pueden ir publicando. Yo coqueto. El yo coqueto desemboca en el adulterio, porque una persona que coquetea con otras personas, que de pronto es demasiado amable, sea hombre o mujer, demasiado formal, y la formalidad no está mal, pero sí cuando se entrevera con la lujuria y como con una intención de coqueteo, de crear una ocasión para tal o cual evento, ustedes me están comprendiendo, eso es lujuria. El yo Edipo, pues tiene que ver con aquel aspecto que en ocasiones hay en algunos niños y ya personas adultas de querer tener sexo incluso con el papá y el yo Electra con la mamá. O sea, son aberraciones de tipo sexual en la que no nos vamos a explayar, pero están dentro del yo de la lujuria. Podemos hablar del yo exhibicionista, y del yo del falso pudor, del yo de la fantasía sexual, de la morbosidad, de la fornicación, o sea, todo tipo de yoes que tienen que ver con lo que es el desenfreno o el desequilibrio o los excesos, diríamos mejor, a nivel de la sexualidad son lujuria, no tienen otro nombre. Y eso no nació con nosotros. Aquel varón que dice, no, pues yo soy varón y me gustan las mujeres y tiene 3 y 4 y 5 y 6 mujeres al mismo tiempo.
y engaña y traiciona, no es porque sea un varón en realidad, porque un varón es el que satisface a una mujer, así las demás lloren, y se consagra a una mujer, igualmente una mujer a un esposo, porque la hombría no significa adulterio, significa responsabilidad y respeto hacia el ser querido y hacia uno mismo a fin de cuentas. Vamos entendiendo, ¿verdad? Por acá hay alguna pregunta que nos hace Vanessa Brito Valencia. O sea que si yo elimino el ego de la lujuria, por ende elimino estos derivados. Pues es una bonita conclusión, Vanessa, porque así nos lo expresa el maestro Lakshmi, un gran sabio contemporáneo, y nos dice que cuando uno elimina o va trabajando el yo de la lujuria, eso tiene repercusiones en las otras 6 cabezas de legión. O sea, pereza, orgullo, codicia, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos continuando porque el tiempo apremia. Tenemos al yo de la ira, el segundo en grados de manifestación a nivel del común denominador de la humanidad. La ira es un desenfreno total de las emociones. La ira no solamente es el mal genio, porque si la ira es el general de ese ejército, el mal genio sería un coronel por lo menos. Y todos esos yoes, por ejemplo, de la antipatía, de la agresividad, esa agresividad al hablar, ese querer arreglar todo a la fuerza con los golpes, como tiene la expresión este individuo que aparece acá en esta fotografía. Esos son yoes de la ira. Una persona dice, tengo ira, pero no se da cuenta que el ser altanero, el ser porfiado, eso es ira. Eso es una serie de emociones negativas totalmente desequilibradas. Yo blasfemia, aquellas personas que se expresan con maldiciones hacia la divinidad. El yo de la burla es por, como se dice popularmente, por rabia, por ira hacia alguien. Porque en ocasiones, cuando se le presenta el mal a una persona y le va mal en lo económico, en lo familiar o en la salud, en ocasiones las personas sienten agrado, se burlan de esa otra persona que cae en conflicto, en sufrimiento. ¿Y eso por qué es? Por un terrible odio que está en el corazón de esa persona y una ira espantosa. Eso es terrible. El yo no nació con nosotros. Eso que la persona dice, yo soy así, nací así y así me quedo, totalmente equivocado. No vemos que el niño nace con ira. El niño antes nos expresa ternura, ganas o una expresión de cariño. Manifiesta la esencia pura del ser, pero eso de que yo nací así, eso es totalmente absurdo. Yo conflictivo, que hace un conflicto absolutamente de todo, el yo de la crítica mordaz, eso que dice, te voy a hacer una crítica constructiva, eso es ego, eso es ira, y eso no debe ser en la persona que aspira a un cambio radical en su vida, porque no tenemos nosotros ni somos quienes para criticar. No es que cuando señalamos, un dedo está señalando a la persona y 3 nos están señalando a nosotros, indicando que es mejor ver la viga que uno tiene en su ojo que la paja en el ojo ajeno. Y entre otros yoes de la crueldad, de la calumnia, etcétera, que están dentro del yo de la ira. Un saludo también para Ira y para Yadira en los Estados Unidos, para Luz Marina Correa, David Cubias y Sonia Carr, quienes están anexando la transmisión. Tenemos al tercero y no menos grave o importante en manifestación, que es el yo del orgullo. Dentro de él está la autoconsideración. Como vemos acá en pantalla, este hombre se cree el rey del mundo. Piensa que todo gira alrededor de él. Piensa que es perfecto, infalible, que todos tienen que considerarle, que todos le deben apreciar sus méritos, que todos deben hablar de él porque él se cree el centro del universo. Parece increíble, pero eso está dentro de la psiquis del ser humano, en mayor o en menor medida. Yo autosuficiencia.
Personas que, por ejemplo, tienen un trabajo y solamente ellos son los que pueden realizar esa labor perfectamente. No son capaces de delegar actividades porque son demasiado orgullosos. Autovaloración, se valora todo lo que hace y siempre habla de lo que ha hecho y de todo lo que ha venido logrando y lo expresa tratando justamente de sentirse más elevado que los demás. La arrogancia, la burla orgullosa, la carcajada estruendosa son yoes dentro de la psiquis del ser humano. Yo capricho, yo complejo de inferioridad o de superioridad. Alguien podría decir, lo que pasa es que orgullo es cuando alguien de pronto se cree más. Sí, esa persona es un creído, se cree por el dinero que tiene, por la posición social, por la profesión, y resulta ser que el que se cree menos también es orgulloso. Porque ¿cómo podemos definir el orgullo? Como una visión errónea de ti mismo y de todo lo que te rodea. Si tú te crees menos, estás equivocado. Si tú te crees más, también, porque uno es lo que es y de acuerdo a sus obras. Uno puede ser más o menos es frente a uno mismo, no frente a nadie. Por eso no hay que tener complejos de ninguna especie ni competir con nadie. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus dones, cada quien tiene sus defectos y lo que necesitamos hacer es eliminar esos defectos y potenciar esos dones o virtudes, pero frente a nosotros mismos. No sé si me voy haciendo entender. Yo creo que sí, ¿verdad? Nos dice Nani Monzón, una persona puede estar sufriendo de todos los yoes o casi todos los yoes. Nani, nos enseñan los maestros que en realidad la gran mayoría de nosotros los seres humanos tenemos los 7 pecados capitales. Si no los hemos notado es por falta de estudio de nosotros mismos, o sea, por falta de autoconocimiento. ¿Ves? Pero en el momento en que empezamos a practicar la gnosis nos vamos dando cuenta de que en algo, en mayor o menor medida, tenemos esos agregados psicológicos. Pero lógicamente también tenemos las condiciones y tenemos la oportunidad de eliminarlos también. ¿A quién tenemos acá? Al yo de la pereza. Y en este caso al yo del bostezo frecuente. El yo del aburrimiento, personas que se aburren absolutamente por todo. Yo de la apatía, también son yoes demasiado pasivos que no dejan que la persona haga absolutamente nada. Yo del abandono de sí mismo, personas que ni siquiera se asean a nivel personal, que no se afeitan los varones, o una dama que quizás no se arregla, no por el qué dirán, sino por respeto a sí mismo y respeto a los demás. ¿Ve? Personas que no cuidan su aspecto personal. ¿Ve? Yo de actitud sedentaria, no le gusta hacer deporte, no le gusta moverse, no le gusta hacer ejercicio. Eso nos pasa a veces a los padres que mandamos ya cuando los hijitos están un poquito grandes a hacer los mandados o inclusive dentro de la misma casa traernos tal o cual cosa cuando nosotros podemos hacerlo. Y estoy dando un ejemplo de la vida práctica para decir que ese yo de la actitud sedentaria, esa pasividad, inclusive trae problemas de salud. No, uno tiene que ser diligente y activo. Yo bostezo frecuente, eso de que uno está hablando con una persona y bosteza cada rato. Muy desagradable esa actitud, porque denota que lo que la otra persona está diciendo no importa para nada. Es de muy mal gusto y es un yo que hace que esa persona caiga mal y la persona a veces no se da cuenta. Pero hay que hacer conciencia de eso y eliminarlo. Yo buscar excusas, como dice el dicho, desde que se inventaron las excusas, todo mundo queda bien. Es más fácil decir, perdón, excusas por haber llegado tarde, porque es que tuvo la culpa el conductor del bus, o tuvo la culpa fulano de tal, o tuvo la culpa, pero no afrontar la realidad. Porque el que busca excusas es por orgullo y por pereza también, porque no es diligente para resolver las situaciones de la vida. Yo conformismo, yo desorden, yo desperdiciar el tiempo, yo dormir demasiado,
Uno dice pereza, ay, es que duermo demasiado. Y resulta ser que eso es solo un yo de la pereza. Pero ¿qué hablamos o qué podríamos decir del yo desaseo? Como dice acá, yo abandono de sí mismo. Son otros yoes y miles de yoes más. Nos dijo Virgilio, el poeta de Mantua, un gran sabio, aquel que acompañara a Dante Alighieri en esa Divina Comedia, por esos 9 círculos dantescos, esos 9 cielos y el purgatorio, decía, así tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, jamás podríamos enumerar nuestros defectos cabalmente, totalmente. Increíble, ¿no? Pero no dista mucho de la realidad, porque necesitamos conocerlos y saber que hay una multiplicidad en nuestro interior. Uno se ve en un espejo y se ve una sola persona. Pero si uno se viera en un espejo de tipo psicológico, ¿cuántos yo no encontraría? Contradicciones, indecisiones. Hoy se piensa una cosa, mañana se piensa otra. Hoy uno jura una cosa, mañana se jura otra. O sea, ya la palabra prácticamente no tiene valor. Tenemos otro defecto en grados de manifestación, que es el yo de la gula. Acá en pantalla pues tenemos una persona obesa, pero sepan lo que puede haber una persona delgada que tiene gula. ¿Sí? Porque la gula es un defecto psicológico que se polariza de una u otra forma. Y una persona puede tener gula a nivel de ese yo devorador, de pronto porque devora demasiado la comida, demasiado rápido. Se atraganta, ni siquiera mastica. Eso es gula. Y no se da cuenta que también cuando tiene ambición de poseer más y más y más de lo que necesita, eso es gula. Solo que no es de comida. Esas personas que son coleccionistas, con todo respeto, de pronto el que colecciona por ahí carros, casas, ropa, zapatos, relojes, lo que sea. Yo me acuerdo que de niño tenía una colección de llaveros enorme y eso es gula. Parece increíble porque uno no necesita 1000 llaveros. Si quiere, pues tan solo coloca las llaves más importantes en un solo llavero, pero eso es gula, aunque parezca increíble. Y los niños también tienen yoes. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta porque todavía no han llegado a la edad de 14 años, donde se activan ciertas funciones de tipo endocrino y empieza de cierta manera un despertar de aspectos muy interesantes. Pero igual los tienen. Y por eso es que necesitamos irlos educando sabiamente en cuanto al autoconocimiento que ellos también deben de tener de ellos mismos. El yo agresivo al comer, el yo devorado, el yo deseo, el yo egoísta, aquel que no comparte un pedazo de pan, por colocar un ejemplo, aquel que devora todo lo que hay en la cocina, todo lo que hay en la nevera y no le deja a los demás absolutamente nada, aquel que es incapaz de compartir con los demás, ni siquiera con los familiares. Eso es gula, eso es egoísmo, eso es ego. Sí me están comprendiendo, compañeros que me escuchan, ¿no? Porque son tantos y tantos yoes que los podemos ver si somos un poquito juiciosos en la autoobservación. Bueno, ¿qué horas son? Las 6. Bueno, vamos avanzando con la clase. El yo temor. Aquellas personas que comen por si acaso más adelante no pueden comer. Parece increíble, pero así es. El yo voraz. Un apetito voraz, despiadado. El yo glotón es aquel que aparece acá en pantalla. Come de gula, come de glotonería, porque está satisfecho y quiere seguir comiendo todavía más. Y de ahí vienen múltiples enfermedades. El yo inoportuno porque es capaz de levantarse a las 2, 3 de la mañana a ver qué hay en la cocina. Increíble. Bueno, aparece acá en pantalla otro yo no menos importante, que es el yo de la codicia.
También tiene que ver mucho con la gula, ¿no? Porque la codicia también se da por unas ansias vehementes de poseer, de tener. Como aparece acá en pantalla, una imagen un poco fuerte, pero clara, que nos invita a la reflexión de lo que es la codicia. Yo ansias de poder físico, de un mando, de un cargo, en cualquier institución, sea del tipo que sea, en la empresa, etcétera, en la sociedad, poder, ansias de poder, codicia. Yo ansias de poderes psíquicos, personas que en estos estudios, por ejemplo, del esoterismo, ansían tener clarividencia, intuición, telepatía, salida en cuerpo astral. Y aunque eso es algo que uno debe anhelar, muy diferente a uno codiciar. ¿Y para qué quiere tener esos poderes internos? Necesita reflexionar en eso. Yo ambición, yo excesivo, yo especulador, yo mezquino, yo mal orientador, yo tacaño. Yo es, por ejemplo, dentro del departamento de ventas de cualquier empresa, que les dan capacitaciones en ocasiones en esas empresas de venta para vender cosas que la gente no necesita o que le van a hacer daño a las personas. Increíble, pero así es. Uno debe vender un producto que sirva a la humanidad. Uno debe realizar una venta, si está en eso, con honestidad, con claridad, pero no engañar a nadie. Eso es codicia, por miedo a no tener y querer tener mucho más. Todo eso va embutiendo la conciencia del ser humano. Y como dijo el Dalai Lama sabiamente, que la utopía más grande de los seres humanos es que empleamos toda la vida para poder ganar dinero. Y cuando ya ha pasado, ha avanzado esa vida y somos mayores, queremos emplear el dinero para salvar o curar la vida. Y ya no se puede. Ya no se puede. Porque uno con dinero puede comprarse hasta un hospital o una serie de clínicas, pero no puede comprar la salud. ¿Ve? No puede. ¿Por qué? Porque es un tesoro muy preciado y uno necesita aprender a ser equilibrado. Tenemos acá el resorte secreto de la acción, el yo de la envidia. Nos enseña el maestro Samael Aumbeor, gran sabio, que la envidia es el resorte secreto de la acción, o sea, aquello que está por detrás de una intención en ocasiones, cuando alguien le hace el mal a otro. Enumerémoslos acá o enunciémoslos. Yo competitivo, yo del temor, yo miedo al que dirán, yo embustero, yo hipócrita, yo brujo, yo mentiroso, yo traición. Muchas personas hacen la brujería y sepan lo que eso existe. Mentes macabras, tenebrosas, que por envidia al otro, porque no quieren ver al otro feliz, le hacen brujería, le hacen ese tipo de trabajos maléficos, tenebrosos. Y eso existe. Y estas personas lo hacen es por envidia, porque no quieren ver al otro feliz, contento. Yo competitivo, siempre se está comparando con los demás, siempre está compitiendo con los demás, porque tiene un gran complejo de inferioridad y una imagen muy terrible de sí mismo. Son personas que son muy pobres interiormente y que necesitan llenar ese vacío del egoísmo con el amor hacia los demás, con esa imagen adecuada de sí mismo y no un falso amor propio y una falsa autoconsideración que no conlleva absolutamente a nada. Uno, ¿por qué tiene que sentir envidia? Si Dios lo hizo uno como uno tiene que ser. Y lo que uno tiene, quizás el otro no, y lo que el otro tiene, quizás uno no, pero cada quien sáquele provecho a sus potencialidades, a su vocación, y nunca se compare con nadie.
Yo del miedo al que dirán. Hay personas que son esclavos del que dirán. Ganan, hablemos en dólares, porque hay personas de otros países también, afuera de Colombia, qué sé yo, $500 mensualmente y gastan $1000 mensualmente porque tienen que mantener una forma de vestir, el último celular de alta gama o cualquier tipo de lujo, pero por el que dirán cuando están sobreexigidos y no necesitan todo eso. Yo creo que vamos entendiendo muchas cosas quizás en este diálogo porque la envidia realmente es algo que empobrece los valores internos del ser humano. Y uno debe ser sincero, no debe ser hipócrita, por ejemplo. Sonreírle a los demás, de nada sirve afuera si por dentro una persona se los está llevando a la cueva donde los despelleja vivos por envidia. ¿Ve? Todas esas cosas es importante que las vayamos analizando porque no lo veamos en los demás. Tratemos de verlo nosotros mismos. Y saber que uno necesita hacer un trabajo de autodescubrimiento para poder encontrar qué le sobra y qué le falta de todo esto que hemos venido mencionando desde el inicio de la conferencia. Bueno, saludamos también a César Andrés Hernández, a César Gómez. Nos dice César Andrés Hernández, también brujería por miedo. Así es. Por si acaso me hacen a mí, hago. Totalmente equivocado y macabro eso. La brujería como tal existe y en verdad le hace daño a uno. ¿Cómo funciona, por favor? No, pues no vamos a decir cómo funciona en primer lugar porque no conocemos eso. Y en segundo lugar, existe y hay gente que muere en los hospitales o en sus casas de enfermedades totalmente desconocidas, enfermedades impuestas. Y todos los exámenes de sangre, de orina, de los que se haga, les salen normal. Y sin embargo se mueren. ¿Por qué? Porque hay enfermedades del fondo vital y enfermedades de tipo espiritual. Bueno, entonces en ese sentido, tenemos que saber que todo esto está dentro del ser humano. Y ya que hemos estudiado esos 7, vamos a estudiar un octavo que lógicamente no se considera como una cabeza de legión, pero sí debemos decir que casi es una cabeza de legión, porque el yo del temor tiene demasiada conciencia atrapada. Y ese yo del temor tiene mucho que ver con la falsa personalidad, porque como veníamos viendo en la clase pasada, la personalidad pues viene a ser una forma de ser como falsa personalidad equivocada. Y uno de esos pilares de la falsa personalidad es el temor, el miedo. Fíjense que hay miles de temores, los vemos acá en pantalla. Temor a lo desconocido, temor al que dirán, temor al fracaso, temor a la vida, enfrentarse a la vida todos los días. Una persona no sale de la calle por miedo. Perdonen lo que vamos a decir, el coronavirus existe. El que diga que no es falto de estudio y de sentido común, porque hay gente que se está muriendo de eso. Pero no hay que tener temor, hay que cuidarse. Cuando la persona tiene temor a algo y se paniquea a nivel mental, sufre de paranoia, está llamando eso. Y entre más miedo tenga, el sistema inmunológico, vea, decae. No, tiene que tener seguridad en sí mismo, cuidarse, consumir los agentes naturales, hablemos de ello, que le van a permitir resistir cualquier tipo de contagio si lo hubiese y sobrepasar aquello. Pero tener miedo de eso, tener una paranoia con eso, es un defecto de tipo psicológico. Yo el temor a la gente, miedo a hablar en público,
Eso poco a poco se le va quitando a uno, sinceramente les decimos. Esos son aspectos que uno debe ir estudiando y como dijo un día el maestro, pues echarle candela a eso, o sea, eliminarlo. ¿Y cómo se hace? Ya vamos a explicar en todo este transcurso de las 16 conferencias. Yo temor a perder la imagen, yo temor a la muerte, yo temor a perder, inclusive temor a ganar también hay. Temor a perder, temor a la soledad, temor a la pobreza, temor a equivocarse. Es decir, hay tantos temores verdaderamente que es algo infinito, pero necesitamos saber que los miedos y los temores se eliminan enfrentándolos, se eliminan justamente encarándolos. Si una persona tiene miedo al fracaso en tomar una decisión, láncese. Que se dio cuenta que estuvo mal, pero lo hizo con honestidad, con sinceridad. Bueno, ya aprendió algo nuevo, pero láncese. Peor es no lanzarse a hacer lo que uno aspira a hacer. Porque aquello que tú quieres lograr está al otro lado del miedo. Pero el miedo es un enemigo que uno tiene en el interior y debe enfrentarlo, porque de lo contrario siempre va a ser un fracasado la persona. Bueno, ya en esta parte final vamos encontrando entonces algunas características del yo psicológico, que es que él actúa por asociaciones psicológicas, nunca consigue un último placer, busca desequilibrar la máquina humana para reaccionar. Y lo que les decía, tiene un 97% de conciencia embotellada y un 3% libre. Nos está haciendo una pregunta David Cubias. ¿Cómo saber si una enfermedad es del fondo vital o enfermedad del fondo espiritual? Vamos a hablar un poquito de eso, solamente para enunciarlo, David. ¿Por qué creen que no han encontrado como tal, una vacuna contra el cáncer o contra el SIDA, enfermedades mortales? Porque estas enfermedades vienen a ser y vienen a estar afectando el fondo vital, que es el cuarto cuerpo del hombre, que es el fondo vital, y ese fondo vital que pertenece a la cuarta dimensión, que tiene que ver con la vitalidad, está en otra dimensión. Y como la ciencia se cierra muchas veces a abrirse a la realidad de las dimensiones de la naturaleza, por ende tampoco puede encontrar la causa ni las vacunas o las medicinas para enfermedades como el SIDA o como el cáncer. Es tan exacto el maestro Samael Aun Weor que dice que el cáncer es causado por una larva que se llama cancro y que daña el fondo vital de la persona. Pero esto no lo admite la ciencia porque solo estudian la tercera dimensión, largo, ancho y alto, y todo se desenvuelve en relación a eso. Pero volviendo al tema, acá encontramos entonces los pasos para la muerte psicológica. Descubrimiento, mucha atención. Estar alerta y vigilantes a cualquier manifestación y reacción de nuestros defectos. Segundo, comprensión. Estudio, análisis y meditación de nuestros pensamientos, sentimientos, actos en relación al yo. Meditación. Y tercero, eliminación. A través del sabio uso de nuestra energía creadora, sexual, la Divina Madre elimina los defectos, previa comprensión y no reacción en los eventos ya estudiados. Lógicamente, esto solo lo estamos enunciando porque en esta conferencia de lo que se trata es de que cada uno de nosotros podamos irnos dando cuenta en el diario vivir de cuáles son esos defectos más notorios, de cuáles son esos defectos que más se nos manifiestan en el diario vivir en relación a la vida del hogar
con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el amigo, con el hermano, con el desconocido, y cuáles también se manifiestan cuando tú estás solo. Todo eso lo debemos ir conociendo en nuestro interior. ¿Ve? Entonces, de esa manera, una persona va haciendo un trabajo que le permite irse dando cuenta a través de ese inventario interior, mirando un poquito hacia adentro, como vamos a enseñar, a través de la práctica de la autoobservación, observarse a sí mismo en relación a lo que piensa, en relación a lo que siente y en relación a cómo actúa. ¿Estás esperando a alguien con el que tienes una cita? ¿No llega esa persona? ¿Qué pensamientos se te cruzan por la cabeza de esa persona? ¿Pensamientos de pureza? ¿Pensamientos nobles? ¿O todo lo contrario? ¿Quién está pensando eso dentro de ti mismo? ¿Crees que eres tú? Quizás es alguien dentro de ti que se llama ira, que se llama orgullo, que dice, pero ¿cómo esa persona no me respeta y me deja esperando? Empieza a rascarse la cabeza, empieza a cruzar los brazos, empieza con un tic nervioso. ¿Quién está actuando ahí? ¿No será acaso el yo de la impaciencia, del orgullo, de la ira? Llegaste a tu trabajo y el jefe te recibió con un regaño. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Ganas de sonreírle al jefe acaso por un insulto que te está haciendo o una palabra fuerte? ¿Qué pensamientos estás teniendo frente a tu jefe y que no lo expresas? ¿Por qué no lo expresas? No lo estamos mandando a que lo hagan. Pero ¿por qué la persona no lo expresa? ¿No será acaso por miedo? ¿No será acaso callar mejor por conciencia, por evitar conflictos y problemas y no solo por un miedo al que dirán o a perder el empleo? ¿Estás frente a una persona del sexo opuesto que de pronto tiene una condición aparente, una belleza física? ¿Qué piensas acerca de esa persona? ¿Qué sentimientos surgen en ti? ¿Qué sientes a nivel de tu centro sexual? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Pensamientos nobles o todo lo contrario? ¿Quién está pensando eso dentro de ti mismo? Esa es la práctica de la autoobservación. Estar vigías y vigilantes como el soldado en época de guerra, en relación a lo que uno piensa, lo que uno sienta, lo que uno hace. Estar siendo un espía de sí mismo a toda hora y a todo momento. Y de esa manera, la persona puede ir descubriendo sus propios defectos. Bueno, nos dice Vanessa Brito Valencia, ¿cómo puedo meditar de una manera correcta para eliminar un ego? Vamos a, en la clase número 7, a entregar la práctica de la retrospección. Ahí les vamos a enseñar paso a paso lo que es la meditación para la comprensión y el estudio del ego. Una práctica maravillosa, así que Vanessa, por favor, estate atenta a la clase número 7, faltan 3, y vamos a ver ese punto allí. Dice César Andrés Hernández, llevo como 7 años practicando observador observado, pero a veces no duermo bien. No comprendo la pregunta, porque nada tiene que ver el insomnio con uno practicar bien el observador observado. Querido César, de pronto no lo estás haciendo correctamente. Observar o autoobservarse no es estar pensando todo el día, no, eso no es así. Autoobservación es ver hacia su interior, en silencio interior. Ejemplo, en este momento hagamos una práctica. Miren hacia su interior qué están pensando. Sin pensar nada, analicen lo que están pensando o lo que hay en su mente. Por ejemplo, yo estoy pensando en un compromiso que tengo a partir de 10 minutos, de ahora en adelante. Pero soy consciente de que hay un pensamiento allí, de un compromiso que tengo. Diferente es que uno se identifique con el pensamiento y deje de vivir este momento, porque en este momento estoy con ustedes y estoy dando una clase de la gnosis.
Y este evento también es importante, este compromiso también, y el otro también. Y por eso, a cada momento su afán. Uno observa eso. ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, la verdad me siento muy contento de estar dando esta clase para ustedes. Pero si uno, por ejemplo, está frente a un insultador y le dice, y le hace, y le ofende, ¿qué estoy sintiendo? ¿Mm? ¿Se sentiría uno tan contento? Quizás no. Entonces debe ir analizando todo eso la persona para que vayamos analizando quiénes somos realmente. Bueno, nos dice Gina Lisset Giraldo, ¿cómo se utiliza esa energía para la eliminación? ¿Cómo tener esa fortaleza para no dejarse llevar por esos instintos de ira, miedo? Esa energía creadora, abayazadora, que todo ser humano tiene en su interior, que se llama la energía sexual, que ha sido capaz de darte Gina Lisset, que hace la pregunta, vida, existencia real, aquí y ahora, es capaz también de eliminar ese tipo de creaciones psicológicas. Y necesitamos de mucha voluntad, pero previa autoobservación, porque si uno se está sintiendo que le crece la ira y va a reaccionar, debe autoobservarse un poquito y sentirse, hey, acá hay algo que no está bien, voy a decir algo que no corresponde, lo voy a decir en un tono que va a sonar hiriente y los demás no tienen la culpa de mis estados emocionales negativos. Con voluntad, guardo silencio y de esa manera lo puedes lograr. Y así pues, para toda persona que pase por esa situación. Bueno, César Andrés nos dice, quedo en blanco cuando trato de hacer eso porque estoy muy interesado con sus clases. Bueno, claro, uno dice, miremos qué estamos pensando, inmediatamente la mente se bloquea, pero traten de hacerlo fuera de la clase. De pronto, César, cuando mañana vuelvas al trabajo, si estás trabajando en este momento, en relación a una persona que te habla, que te dice, que te elogia o que te critica, ¿qué estás sintiendo, qué estás pensando allí? Y te darás plenamente cuenta, César, que vas a encontrar un conocimiento maravilloso de ti mismo y quizás tanto aspectos positivos como negativos que ni remotamente imaginabas que tenías. Bueno, pues hemos llegado al final de esta clase. Eh, muchas gracias a todos. Como tengo un compromiso justamente a las 7 de la noche, pues no podía estar acá con ustedes. De pronto las personas que sí me están escuchando a las 7, porque este video está quedando grabado, pero hemos decidido grabarles este video en vivo con algunas personas para que lo tengan allí y también puedan seguirlo estudiando. Para mí también es un aprendizaje cada vez que me reúno con ustedes. Son el motivo de inspiración de muchos de nosotros, los instructores gnósticos, que sentimos una gran satisfacción de poder hacer este ejercicio, de poder instruir, de poder orientar de alguna manera, como nos han orientado también a nosotros, de una manera libre, gratuita, desinteresada, con un profundo sentimiento de caridad universal, porque la peor enfermedad que existe es la ignorancia, pero no la ignorancia de no ser un letrado, de no saber leer ni escribir, sino la ignorancia de uno mismo, de no saber uno qué es, para qué vive, qué hace acá, y si lo que está haciendo corresponde a lo que tanto persigue, que en el fondo es ser feliz, y no lo está consiguiendo. ¿Ve? Porque uno como ser humano tiene derecho a ser feliz, pero no espere que la felicidad venga como caída del cielo. Provóquela, constrúyala, créala en base a un trabajo interior y eliminando esas causas de la infelicidad.
que son esos 7 pecados o defectos que hemos mencionado: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia, entre tantos y tantos más. Y no se sientan desmotivados de pronto por decir, ay, pero es que son tantos, ¿no? Usted tiene un 3% de conciencia en el cual se expresa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es Dios dentro de usted. Y ese 3%, increíble, pero es mucho más poderoso que todo ese desorden psicológico, que todo ese caos psicológico que se halla en nuestro interior. Muchísimas gracias por haber participado y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche para ver nuestra quinta conferencia, que justamente se titula Luz, Calor y Sonido, el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchísimas gracias por haber participado. Hasta pronto. Que pasen feliz tarde y buena noche.